Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, halle cabida en nuestro corazón. Que se mueva tu espíritu en medio de nosotros, Señor, tocándonos, cambiándonos, Señor, formándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben. Bueno, este pasaje nos habla acerca de lo que el Señor considera reprobado o rechazado por Él. Habla acerca de la mentalidad que surge a partir del pecado en la humanidad. Toda concupiscencia, toda corrupción en el mundo nace por la lejanía de Dios. Esto es lo que esta palabra nos está expresando, especialmente por el rechazo, por ignorar la palabra de Dios. La palabra nos enseña que a toda criatura, no, a todo ser humano, a todo hombre y mujer se le será predicada la palabra. El Señor da como ciertas oportunidades, da ciertos espacios en los que nosotros podemos acercarnos a esa palabra del Señor, en la que podemos oír la voz de Dios, y la respuesta que nosotros tengamos frente a ese llamado del Señor va a ser determinante para cómo el Señor se maneja en relación a ya sea a una persona individual, a una familia o a una sociedad. Por lo tanto, si nosotros entendemos este punto, vamos a ser más sensibles, vamos a tener más interés por recibir la palabra, por considerar qué es lo que Dios quiere o qué es lo que el Señor piensa acerca de mí, de cualquier situación. Tener en cuenta el concepto de Dios en mi vida es importante para que en nuestra vida empiece a haber una limpieza. Cada uno de nosotros llegamos en circunstancias distintas al camino del Señor, y en todos el Señor tiene que hacer una formación, tiene que hacer como un cambio, una limpieza, ¿sí? Para que todo lo que nosotros cargábamos, todo el pecado, todas las marcas, aún por generaciones, aún nosotros cargamos con cosas que nosotros no hicimos, sino que hicieron nuestros antepasados. Todo esto se va limpiando conforme la tierra en la que cae la palabra del Señor, se lo puede entender así, sea receptiva o pueda absorber el nutriente de la palabra. Entonces, la palabra reprobada, dice un estudio bíblico, que viene del griego adokimos, que significa no aprobado o rechazado o desechado. Hay una manera en la que nosotros nos conducimos por nuestra vida que ante los ojos del Señor es totalmente rechazable o que Él desecha, ¿sí? Y que en nosotros está, si le creemos al Señor, si decidimos oír su voz, el irnos formando para que cada vez vaya habiendo un perfeccionamiento, que es de lo que habla la palabra, para que cada vez nuestra mente se adecue más al pensamiento de Dios y eso haga que haya más presencia. Es decir, cuanto más perfeccionados somos, o también yo le puedo decir a usted o enseñarle de esta manera, ¿a usted por qué le interesa ser cambiado? ¿Por qué usted necesita ser cambiado por el Señor, ser transformado, ser quitadas las costumbres, las cosas viejas, las cosas que su familia le enseñó, que trae uno, como le digo, como lazos o marcas generacionales? Porque cuanto más perfeccionados nosotros seamos, mucha más presencia, más gloria del Señor se va a manifestar en nuestra vida.
el Espíritu Santo, cuando nota que se ha absorbido la palabra de Dios tiene espíritu vivo, ¿sí? Por eso dice que es viva, eficaz, que toca hasta lo más profundo de nosotros. Cuando hay ese espíritu, el Espíritu Santo, que está, se puede entender, volando o revoloteando por los aires, se pega a aquello que le agrada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a veces le decimos, Señor, muévete más a través de mí, por ejemplo, o Señor, ayúdame en esto, Señor, quiero ver tu manifestación en esta área o en la otra. Cuando hacemos este tipo de expresiones, es importante saber cuándo el Señor se va a manifestar. O sea, no hay que pensar que solamente por el gesto de solicitar las cosas se nos van a dar, ¿sí? Hay hasta un límite, sí, porque la palabra enseña que aquel que pide el Espíritu Santo, el Señor se lo otorga, pero sí hay un desarrollo de este punto, una profundidad de este punto en el que nosotros sabremos que si que necesitamos más mover del espíritu, tendremos que ser más impregnados o nuestra tierra tiene que absorber mucha más la palabra del Señor. Cuanto más presencia, cuanto más oímos la palabra, cuanto más prestos estamos a escuchar su voz, más el Espíritu Santo se puede manifestar. También se puede entender, cuanto más nosotros tenemos interés, porque acuérdese que el perfeccionamiento no solamente está en una conducta, ¿sí? Del hombre intachable o moralmente aprobada, sino eh, en el interés por ser receptores de lo que el Señor quiere decir. Es como decir, tener disposición a oír lo que Dios quiere. Una vez nosotros damos este paso, nuestra tierra empieza a absorber y es ahí cuando nuestra mente, nuestro entendimiento va siendo transformado a la mente de Dios, al Espíritu de Dios, y el Señor empieza a vernos y a mirar que no somos, por decirlo de alguna manera, dignos de rechazar por Él, ¿sí? Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor con nuestras ideas, con lo humano, el Señor de plano nos rechaza. ¿Sí? La santidad de Dios no permite o no permitiría, si no fuera por la gracia y por la obra de Cristo en nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él. Tanto es así que ni siquiera nos podríamos acercar en un clamor o en una oración, porque uno, digamos que de entrada sabe por la gracia, por lo que hemos aprendido en Cristo Jesús, que si yo vengo delante del Señor, aún con mis pecados, y vengo en clamor, el Señor me recibe. Pero no es el gesto de la oración, o sea, no es la práctica como tal. ¿Sí? Por eso usted mira que los católicos y otras religiones utilizan los rezos, es decir, palabras repetitivas, pensando que eso es como el paso que hay que dar para una cercanía. Lo que la palabra nos enseña es que si no fuera por la intención del Señor de ayudar a la humanidad, ni siquiera en un sentido de clamor o de oración podríamos acercarnos a Él, ¿sí? Entendiendo esa condición nuestra. Entonces, lo que el Señor espera de ti, de mí, es que seamos interesados por oír su palabra. O sea, que le demos la importancia a lo que el Señor quiere decir. A que cuando se nos presenta la oportunidad, que a todos se nos va a presentar, lo dice las Escrituras, cuando se nos presenta la oportunidad, no ignoremos, no nos hagamos los locos, no rechacemos, no pensemos que es con alguien más este tema, ¿sí? Que eso es para cierto grupo de personas, sino que es el Señor hablándonos, ¿sí? Por eso uno muchas veces enseña que no es casualidad que el Señor a ti te haya alcanzado por medio de una persona en ocasiones o por medio de una experiencia también, en ocasiones ocurre así, no es casualidad, ¿sí? Entonces la intención nuestra debe ser no ser desaprobados, no ser rechazados. ¿Cómo sé que el Señor no me rechaza? Cuando tengo intención por ser transformado. Es decir, Señor, estoy equivocado, estoy en una condición pecaminosa, estoy pensando diferente a como tú piensas. Quiero saber qué es lo que tú dices. Ese es el primer paso para el desarrollo de cualquier creyente en cualquier parte del mundo,
¿sí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué me quieres decir a mí? Entonces, en ese sentido, la mentalidad empieza a cobrar valor delante del Señor, ¿sí? El apóstol Álvaro esta mañana mencionaba algo, un pasaje que dice que cómo nos mira el Señor, o sea, Él siendo Dios, siendo espíritu, cómo mira la condición humana. La mira como, dice ese pasaje, a ver si me da la, la, la batería de esta tablet. Dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. O sea, el Señor nos ve y desde tu cabeza hasta tus pies se da cuenta de que en ti no hay nada sano, no hay nada rescatable, ¿sí? Sino que hay herida, hinchazón y podrida llaga. Suena un poco exagerado, ¿no? Pero es la manera como el Señor puede percibir al ser humano desde su condición de espíritu y desde su condición de Dios. O sea, somos algo muy pequeño. Por eso también está la palabra, la expresión en la palabra el gusano. No sé si has escuchado el gusano de Jacob. Es como esa interpretación que todos tenemos que tenerla para podernos acercar al Señor de una manera adecuada. Cuando la palabra dice que hay herida, ¿sí? Cuando hay hinchazón, es como que está adulterado, es como que usted con algo se raspó, por ejemplo, y su condición no es la inicial, ¿sí? Eh, es como cuando uno está inflamado, por ejemplo, cuando uno está hinchado, no sé, algo, las vías respiratorias, cuesta el desempeño normal. ¿Me hago entender? Lo mismo ocurre con el ser humano. El pecado, las circunstancias, las heridas, todo lo que recibe el hombre, hace que la condición de cada uno de nosotros sea, eh, tenga un funcionamiento inadecuado, ¿sí? Porque usted dirá, pero si Dios entonces nos creó a su imagen y semejanza en su perfección, ¿por qué entonces Él mismo dice que somos podrida llaga, que no hay nada en nosotros de cosa sana? Porque yo en algún momento me he hecho esta pregunta, no sé si usted, ¿sí? Y es porque al estar en contacto con el pecado, es decir, al ser golpeados por el pecado, empieza a haber en nosotros una condición espiritual anímica que no tiene un adecuado funcionamiento, su cuerpo, ¿sí? Porque se asemeja, la naturaleza humana, o sea, la parte biológica del hombre, se asemeja mucho a a cómo funciona la parte espiritual. Y usted en la palabra va a encontrar varias referencias de esto, ¿sí? Entonces, usted se ha dado cuenta que cuando usted se golpea un dedo, ese dedo le deja de funcionar, ¿sí? Se le inflama y uno usa todos los otros menos ese y procura que ese no se tope, ¿sí? Algo así empieza a ser el manejo, el funcionamiento del hombre en cuando está trastocado por el pecado. O sea, como que tú no te puedes desempeñar bien, como que donde te tocan te duele. ¿No ha sentido usted de pronto eso? En su parte anímica, por ejemplo, que de pronto hay algo que donde te tocaron ahí te dolió. Cada quien tiene, por supuesto, sus aspectos, cada quien tiene sus circunstancias distintas, lo que le afecta más. Espiritualmente pasa lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes dado por Dios, por esa creación perfecta de Dios que es hecha a imagen y semejanza, y tú tienes, eh, no sé, tus sentidos espirituales, ¿sí? Los sentidos espirituales los tiene todo el mundo, así como todo el mundo tiene los sentidos naturales, ¿sí? O sea que los sentidos espirituales tuyos no son en sí mismo una dádiva como tal, ¿sí? Sí se lo puede entender como eso, pero no son sino tu naturaleza. Cuando tú no estás santificado por la palabra, cuando la palabra a ti no te ha tocado, o dicho de otro modo, cuando tú estás tocado por el pecado y por el mundo, todo lo que tú tienes espiritualmente deja de funcionar de la manera adecuada. Por eso los sentidos espirituales se pueden llegar a pervertir, ¿sí? Yo les contaba, creo, aquí el otro día de una persona que estuvo en la iglesia muchos años,
funcionaba en su servicio como profeta, ¿sí? Tenía el don de visiones y todo este tema que algunas personas, pocos lo tienen. Y al salir, al zafarse, digamos, del Señor, al desistir de su fe, terminó haciendo estas prácticas del tarot, ¿no? Que yo no sé muy bien en qué consiste, lo único que sé es que son prácticas ocultas, ocultismo, ciencias pervertidas. Entonces uno dice, ¿cómo llega esa persona que conocía la luz, que conocía la verdad, a ese estado? ¿Sí? La respuesta está en esta palabra. Todo aquel que empieza a rechazar la palabra dada por Dios. ¿Cómo se puede entender? Aquí hago un paréntesis. ¿Cómo se puede entender la palabra dada por Dios? No solamente estamos hablando de la palabra escrita, que por supuesto sí es, sí, pero también cuando uno dice la palabra dada por Dios es la persona que el Señor usa para que tú seas alimentado, ¿sí? Porque usted sabe, es como un padre a un hijo. Eh, digamos que el hijo tiene hambre, el hijo no tiene la capacidad de preparar su propio alimento y viene una persona, tiene que haber alguien que ponga a disposición del hijo algo ya servido. Esa es la función del predicador, ¿sí? Una manera de cómo nosotros la podemos entender. Entonces, el Señor te provee la palabra. El Señor se encarga de que tú, por alguna forma, en algún punto, en algún medio, recibas la palabra, ¿sí? Ese es el primer paso, digamos, del Señor hacia ti. Si tú eso que el Señor te está proveyendo lo rechazas, por eso le digo, la palabra escrita y la palabra que el Señor hace que tus oídos, que Él permite que tus oídos escuchen. Porque lo que hablábamos la otra vez, uno piensa que uno va y viene a donde uno quiera, pero cuando el Señor coloca la palabra de Él en tus oídos es porque Él ha tenido voluntad de hacerlo. Porque sabe lo que pasa, y aquí ya cierro el paréntesis y vuelvo al punto, sabe lo que pasa cuando la gente rechaza al Señor, decide no escuchar, el Señor aleja más. Eso valioso, esa palabra, cuando tú la rechazas, el Señor te la oculta más, ¿sí? O sea, porque el Señor está en una condición de Dios, acuérdese de eso. Y lo que Él te quiere dar a ti tiene un valor, ¿sí? Entonces, cuando algo tiene un valor y tú miras, si en lo natural somos así, y tú miras que hay alguien que no le da la importancia, dejas de darle, como un padre a un hijo, ¿verdad? Los padres bastante uno escucha, no, es que estos hijos míos no valoran el esfuerzo que yo hago para darles, no sé, el estudio, para que puedan tener esto, lo otro. ¿Cuál, en términos generales, cuál suele ser la disciplina de un padre? Ya no te doy, ¿sí? Así funciona el Señor con el mundo. Es decir, así funciona el Señor, para que usted lo tenga todavía más claro y más presente, así funciona el Señor contigo, y conmigo, por supuesto, cuando uno empieza a rechazar o a quitarle valor a su palabra, Él la oculta de ti. Cuando entendemos el tema de la palabra, por eso es que todo lo que leemos, ¿sí? Cuando el Señor Jesús hablaba y predicaba, la gente no entendía, ¿sí? ¿Y por qué Él aparentemente la complicaba? ¿Sí o no? Porque le dicen, pero ¿por qué tienes que hablar por parábolas? O sea, es como si la intención del Señor fuera que no entendiera a la gente, ¿sí? O sea, no era tan explícito, porque había gente cuyo corazón no permitía la absorción de esa palabra y él no le iba a echar, como dice en un pasaje, es como echarle perlas a los cerdos, ¿sí? Echarle lo valioso a algo que lo va a dañar, que lo va a ensuciar, y por eso lo oculta. Cuando nosotros no entendemos algo, no sé si usted se ha encontrado en esa posición, a mí me ha pasado, que uno no puede desarrollar un tema. Por ejemplo, a mí me ha pasado en esta práctica que el Señor me permite ejercer en este servicio. A veces yo he querido hablar de un tema específico y han tenido que pasar años y yo digo, ¿por qué es que no lo puedo como formar? O sea, ¿por qué no puedo hacer el bosquejo de lo que leo para una predicación, por ejemplo?
porque el Señor tiene que revelarme, porque no se puede entender, porque no he terminado de entender. ¿Sabe? Cuando usted, yo ya les he dicho que esto es muy similar a lo académico, ¿sí? Se ha visto que a veces el profesor da una clase, una cátedra y el estudiante y pregunta, ¿me hice entender? ¿Me entendieron? ¿Hay alguna duda? Y a veces el estudiante no ha todavía recibido todo, ¿sí? A veces porque para entender eso tienes que manejar otros conceptos que no se dominan todavía. Y también, por supuesto, el caso del estudiante que está en distracción o que no le está prestando 100% atención a su clase, entonces entiende pedazos y pedazos no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como esto es así, cuando el Señor habla y tú no entiendes, y tú todavía no se te aclara, no se te alumbra, o contigo todavía no es porque no tienes la revelación. ¿Sí? Entonces, la revelación que quiere dar el Señor a su pueblo, a quien la coja, a quien decida creer en esto y prestar atención, es un plus, ¿sí? Para aquellos que anhelan y se someten. Entonces, cuando uno dice, no, es que, por, como dice aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios, es como decir, cuando tú has decidido no tener en cuenta a Dios, tú eres una persona que decide no someterse, también se puede entender, o eres una persona que no anhela. ¿Sabes qué pasa cuando tú eres una persona que no desea recibir la palabra, o cuando eres una persona que no presta atención, ¿sí? O que no se quiere someter a esa palabra de Dios? El Señor oculta lo precioso, lo sobrenatural de tu vida, ¿sí? Se puede entender de esa manera. Entonces, la relación, como lo mencionábamos la anterior predicación, el hombre y Dios están en un constante reaccionar, tanto Dios con el hombre como el hombre con Dios, ¿sí? Es decir, el Señor te provoca ciertos estímulos. ¿Cómo es tu reacción a lo que te sucede? ¿Cómo entiendes tú lo que te sucede? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo le prestas atención a su palabra, por ejemplo? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo eres reverente o no eres? Todas estas reacciones al Señor le hablan de lo que te puede dar, ¿sí? Es decir, que cuando tú dices, Señor, yo quiero que tú me bendigas, acuérdate de esto, que tus reacciones, tus manejos, tu forma de sentir lo que está pasando con el Señor, le está dando al Señor una señal de lo que te puede dar y de lo que no te puede dar. Por eso cuando Él mira creyentes que están en la iglesia, que están muchas veces en servicio, y mira que son indolentes, que tienen errores en su percepción de las cosas, que no le ponen el amor a la palabra o que no le ponen el interés a la palabra, del Señor no te da, no te revela, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso para que el Señor te dé a ti lo que sea que tú le estés pidiendo o lo espiritual que tú necesitas? No es ir a orar y pedírselo, ¿sí? Eso es lo que la gente piensa. Lo que es primero es corregir y mirar, pensar cómo me percibe Dios con mi actitud, con esta indiferencia, por ejemplo. Por eso yo les he hablado y les he dicho, hay actitudes que están en cada uno de nosotros que no nos bendicen, ¿sí? Que no aportan a que el Señor sea pródigo, ¿sí? Esa palabra, ¿sí? A que el Señor sea amplio contigo. Entonces, por supuesto, que va a suceder que si tú no aprendes estas cosas, tu, tu camino en la fe es bastante limitado, o sea, tu experiencia de fe es limitada. Y cuando la experiencia de fe es limitada, llega a ser un poco cansado, se puede también pensar, o te cansas de profesar tu fe, ¿sí? Porque por supuesto no ves el resultado que
tú esperas. La razón por la que la gente desiste en cosas en la vida, es decir, si tú decides aprender algo y desistes, si tú decides empezar, no sé, el gimnasio y desistes, si decides caminar por fe y desistes, es porque no ves el resultado de lo que tú esperas en esa práctica, ¿sí? Y por eso se abandona. Pero como aquí estamos aprendiendo, o sea, el Señor a mí me ha colocado pues aquí a enseñar cosas que yo ya he aprendido, ¿sí? Y es, si quieres ser bendecido, hay una manera textual que el Señor la enseña en su palabra, ¿sí? Podemos quitar estas sillitas para que pasen por acá, los bolsos. Es lo que el Señor te enseña, ¿sí? Mire, la gente que logra estas cosas, ¿sí? Es la gente que le presta atención a la clase, se puede entender. Es la gente que sale de aquí y dice, ya sé ahora cómo hacer. Lo ideal es que usted que está ahí recibiendo sentado, salga de este momento de predicación con una conclusión. Yo le pregunto, ¿usted cuando escucha la palabra sale con conclusiones para sí mismo? A veces escuchamos y, oh, maravillosa la predicación, sí, buenísima. O a veces, y no, a veces dirá, no me conecté. Pero digamos que en el mejor de los casos usted dice, sí, excelente la predicación, muy bonito como habla, porque así habla la gente, ¿verdad? Muy bonito como dicen, enseñan. Pero la pregunta es, tú cuando sales de aquí, ¿sales con conclusiones para tu vida? Que tú digas, hoy pongo un peldaño más en mi desarrollo de la fe, ¿sí? Hoy con esto que aprendí tengo una grada más que poner. Subí una grada, ¿sí? Subí un grado aquí de entendimiento. La gente en general, la iglesia no hace, no es, eh, no le da este sentido al momento, ¿sí? Y por eso se deja pasar un montón de, como les he dicho, cosas valiosas, oro que el Señor te da a ti. Y tú si sigues en esa actitud, si seguimos en esa actitud, porque créame que a mí un día me tocó salir de esa actitud también, ¿sí? En el que yo me di cuenta de que a mi alrededor hay gente que le está prestando atención. Yo me empecé a dar cuenta de que a mi alrededor hay gente que toma nota, ¿sí? Y uno dice, ¿para qué toman nota? Hay gente que no despega su enfoque. Entonces, cuando uno se percata de eso, uno dice, hay gente que va más adelante que yo. Y pues, si tú quieres avanzar, la idea es que digas, voy a hacer lo que hacen los buenos estudiantes, ¿sí? Voy a hacer lo que a mí me va a bendecir, o sea, lo que a ti te va a bendecir. Entonces, una otra gran enseñanza para usted es que cada vez que usted recibe la palabra, pueda salir con conclusiones, con respuestas, se puede entender, con algún aspecto que tú vas a modificar, así sea pequeño, ¿sí? La manera como escuchas, bueno, ya cada quien lo entenderá como quiera, ¿sí? Entonces, mire, le estoy diciendo cómo es la forma para que el Señor a ti te apruebe. Por supuesto, lo primero, la fe, ¿sí? Son distintos enfoques de enseñanza, ¿sí? Pero cuando tú escuchas con fe, cuando tú, por eso le digo, no es que tan bien o mal tú llegues a, a la condición en la que el Señor te habla. Todos llegamos en una mala condición generalmente, ¿sí? Pero si tú recibes la palabra con fe, porque cuando uno dice, como dice aquí la Biblia, ¿cómo es que se llama? Hispanoamericana, creo que es, dice, y como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida. Entonces, el resultado de la sociedad que todos estamos de acuerdo que cada vez va para peor, ¿sí? Creo que en eso estamos, nadie puede decir, no, vamos bien, vamos mejorando, no. El resultado de eso es un grupo de personas que en su individualidad
Sí me hago entender, porque uno, claro, es fácil juzgar la sociedad, no es que esta sociedad, pero es que la sociedad somos nosotros, ¿sí? Es un grupo de personas que en su individualidad han decidido no tener interés en reconocer a Dios, en prestarle oído a su palabra. Por lo tanto, el Señor los ha dejado a ellos a la merced de su mente reprobada. El pecado atrae más pecado, ¿sí? La oscuridad atrae más oscuridad. Se lo explico yo sé que esto es obvio, ¿sí? Pero se lo explico para que usted lo ilustre en su mente. Si tenemos esta iluminación aquí y de repente yo le digo a alguien, tráeme un bombillo LED, otro de estos, y prendamos esa luz y esa luz de allá que están apagadas, esta línea, ¿qué va a pasar? Hay más luz, lo obvio, ¿sí? Si yo le digo, ¿sabe qué? Apágueme la segunda hilera, hay más oscuridad, es que es lo obvio, ¿sí? Pero en lo espiritual la gente no lo entiende. Y entonces, tu oscuridad, cuando tú te apagas, también se puede entender, o cuando tú estás en oscuridad, esa oscuridad va a traer a tu vida más oscuridad, más pecado, ¿sí? Mire cómo funciona. ¿Puede un creyente estar a oscuras? Le pregunto a usted. Sí, sí puede, ¿sí? Sí puede, porque la gente cree que porque se llama creyente o cristiano, tiene la luz prendida. Dicho de otra manera, la gente piensa porque es cristiano y porque ora, por eso le digo que la oración no es el mecanismo para tu ser bendecido. La oración es un reflejo de algo que tú tienes, sí, una herramienta, sí, pero lo que hace que el Señor abra las puertas para tu vida es que tú busques esa oración en sometimiento. ¿Cuánta gente que no ora en el mundo? Y pide mal, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, que tú seas creyente no garantiza. También se puede entender que tú estés aquí no garantiza que tú tengas la revelación. La revelación es que tú seas alumbrado, así lo llama la palabra. ¿Qué garantiza? Que tú te sometas y decidas tener interés. Por eso traje esta versión que me parece interesante, ¿sí? La Reina Valera, que es la que más se lee, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta palabra es tremenda porque cuando uno le presenta la palabra de Dios a una persona, por lo general, la gente dice, no, yo no voy con eso. Es como si calificaran, ¿sí? Es como si calificaran lo que tú le estás presentando. Tú le dices, mira, es que el Señor, esto, la Biblia, la iglesia, lo que sea, y la gente dice, no, yo en esos grupos no me meto. Es como si dentro de sí se emitiera un juicio en el que no se aprueba algo que está poniendo el Señor delante. La pregunta es, ¿tú estás en condición de aprobar o desaprobar? La realidad es que no. ¿Quién sí está en la condición de aprobar o desaprobar? Dios, porque Él es el que trae, así lo dice, así lo llama la palabra, la lluvia, ¿sí o no? Sobre buenos y malos, Él es el que te aprueba a ti o te desaprueba a ti. Y basta ver las calamidades naturales para darse cuenta de los movimientos y sentires que tiene Dios respecto a ciertos territorios. Por eso no es coincidencia que en ciertos lugares en los que hay demasiada idolatría, o les recuerdo, pues el Señor lo trae a mi memoria y recuerdo que cuando sucedió se habló y lo pensamos de esta manera, se interpretó de esta manera cuando hubo un terremoto, no sé si fue, o un maremoto, no sé, en Haití, no sé si recuerdan, y o coincidencia que Haití es una población muy metida en en el ocultismo. Ellos hacen esto del vudú, candomblé, no sé cómo se llama eso. Ni interesa tampoco, pues no es el tema. Pero así, entonces el Señor está juzgando.
¿Sí me hago entender? Cuando uno dice, yo me someto al Señor, quiere decir que yo digo o tú dices, yo no voy a ser el que juzga. ¿Sí? Cuando uno recibe, por ejemplo, una persona de parte de Dios, es porque uno dice, pueda que me guste o que no me guste, no importa lo que yo piense. ¿Sí? Yo no estoy en posición de aprobar o desaprobar. Entonces, mire, por eso resalto aquí esta palabra y dice, y como ellos no aprobaron, como si tuvieran capacidad de juicio sobre algo, y peor, porque aquí está teniendo un juicio sobre lo que el Señor presenta, sobre su palabra. No aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como hacer el pecado trae muerte, ¿sí? ¿Cuál es el castigo de Dios? Que si tú no le prestas atención a su voz, si tú decides no tener en cuenta la luz que Él te está trayendo, entonces Él dice, quédate con tu pecado. Tu pecado bueno, eso, acarrea, acarreará, eso, muerte, ¿sí? O sea, pecado igual muerte. No, pero es que todos pecamos, sí, todos pecamos. Por eso todos tenemos cierta parte de corrupción, ¿sí? Pero ¿de qué me sirve a mí ser perfeccionado? ¿Para qué me sirve a mí formarme en esto? Para que entre menos haya de eso, mucho mejor, ¿sí? Para que mi paso aquí en la tierra sea más garantizado y que me dé una garantía tal, a tal punto de que yo sepa que yo me muero y me voy al cielo. Dicho en palabras sencillas, ¿sí? Por eso, no sé si a usted le ha pasado, cuando muere alguien, uno se pregunta, ¿será que se fue al cielo o será que no? ¿Sí? A veces no es tan obvia la respuesta, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿sí? Entonces, la mentalidad de nosotros se convierte en una mentalidad que promueve la perversión, alejándose aún más de la presencia del Señor, de la verdad, de la rectitud de Dios, porque el Señor nos trae acá para enderezar caminos, ¿verdad? Así lo enseña la palabra. O sea, lo que antes estaba torcido o lo que todavía está torcido, el Señor te lo empieza a ordenar trayendo discernimiento. Por eso, el creyente, el que está en la práctica de la fe, tiene discernimiento y se da cuenta, esto no me conviene. ¿Sí? A veces cosas que son cotidianas y que no son malas ante los ojos humanos, uno se da cuenta. No siento que esto no a mí no me beneficia. El que no tiene a Dios, el que no tiene la luz, ¿sí? Pierde el discernimiento espiritual y moral. Por eso usted mira que en la sociedad hay perversión también de tipo moral. Y el mundano o el mundo son los que más hablan de moralidad. ¿Sí? Entonces quieren normalizar, usted ya sabe la palabra a todo lo que podemos asociarlo de lo que escuchamos, ¿sí? Normalizar, ¿sí? Algunas cosas que están por fuera de lo natural y que son pervertidas e inmorales, aún en el aspecto humano, ¿sí? Ahí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa cuando el Señor pone juicio con alguien? O sea, usted entienda que estamos hablando de enseñanzas en las que se juzga una sociedad en este caso, ¿sí o no? Pero el juicio del Señor viene a la gente. El Señor, cuando yo estaba leyendo esto, me trajo a la memoria este personaje que no podemos decir que en paz descanse, que se realizó la eutanasia. Y yo estoy segura que ante su expresión de voy a acabar con mi vida, seguramente apareció por ahí alguna palabra. Estoy segura de que el Señor le presentó la opción, ¿sí? Y mire cómo se normaliza ciertas cosas, como quitarse la vida, pues que ya a la luz de la palabra ya sabemos que es abominación delante del Señor. Dice la palabra que todo aquel que toque el cuerpo, el templo que el Señor nos dio, está haciendo abominación al Señor. Entonces, mire cómo se muere esta persona, ¿sí? ¿Cuál es la condición en la que esa persona
va a estar delante del Señor. O sea, tiene sobre sus hombros una cantidad de ofensas hacia Dios, de rebeldías hacia Dios. También se puede interpretar como esta condición de vida que tú me has dado, sí que es dura, pero no todo el mundo se suicida, ¿verdad? Hay mucha gente que vive igual y está peor y hasta el último día están ahí aceptando la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. Cuando la persona se cambia de sexo, es rebeldía delante del Señor. ¿O es que Dios te hizo mal? Bueno, ustedes no creo que, bueno, no sé. Mejor dicho, mejor sigo. Avancemos. ¿O es que Dios hubo un error? No, Él es perfecto, ¿sí? Entonces, no sé cuánto tiempo voy porque se me olvidó poner el 40. Para terminar, usted y yo tenemos que ser limpiados, ¿sí? Cada quien en su nivel. ¿Todos estamos iguales? No, no estamos iguales. ¿Todos somos pecadores? Sí, pero ¿todos estamos igual de sucios? No. ¿Por qué? Porque hay gente que ya se ha venido limpiando, que ya nos hemos venido limpiando más bien, ¿sí? Y hay otros que todavía les falta, que no han entendido, que pueden entender, que no es tarde, para que usted diga, a ver, Señor, endereza mis caminos, muéstrame, ¿sí? Porque una de las cosas que hace la palabra es que te notifica de que eres pecador, como el apóstol Álvaro nos enseñaba esta mañana. La gente ni siquiera para eso le da la mente, ni para darse cuenta de su propio pecado. Por eso es que la palabra a la gente le dice, tú eres pecador por esto. O sea, a la gente toca decirle que es pecador. Hay otros que ya se han dado cuenta, pero en términos generales, tú necesitas saber que necesitamos ser alumbrados por la presencia de Dios, por la gracia, es necesario que haya el arrepentimiento, ¿sí? Y el tiempo que tú pases en su presencia determinará cuán limpio estás, o el tiempo que pases, así sea aquí en la iglesia, para que se entienda, el tiempo que tú pases alejado de su presencia y de su palabra en tu individualidad, determinará qué tan sucio te encuentras, ¿sí? O sea, con el tiempo el corazón se endurecerá. Por eso el que está mal, a veces que a uno le dicen, ¿y por qué permites que vayan estas personas o que asistan estas personas si sabes que están mal? Porque uno sabe que con el tiempo, el que ya está mal en su corazón, ese corazón se endurecerá a tal punto de que luego ya no va a poder acercarse, ¿sí? O sea, va en aumento, ¿sí? O sea, esto es degenerativo. Pero así como también el tratamiento de Dios es regenerativo, ¿sí? Usted sí ha escuchado que hay ciertos tratamientos clínicos o médicos que van mejorando la condición. La fisioterapia es una de ellas, por ejemplo, ¿sí? Una de las formas, digamos, que no son cosas definitivas, sino que son paulatinamente regenerando. Entonces el Señor te ha provisto de la palabra, te ha presentado la luz, dependerá de tu interés, ¿sí? Todo lo que suceda de ahí en adelante. Vamos a orar.